repitiendo los patrones a la espera de una respuesta, mi anhelo profundo que jamás se marchita, constantemente deseando tan solo que habite una palabra que cause alegría en mi corazón. Es incoherente el hecho de revisar los recuerdos del pasado constantemente a la espera de la llegada de una llamada lejana, que aparenta en todo momento aparecer, pero que tan solo se distancia más y más. Una dependencia eterna, la cual jamás aparenta marchitarse. Sería pues mentir el decir que con la facilidad de un pensamiento todas estas ideas se irían y liberarían. Pero aún así, la paz que habita en estos instantes donde la melancolía debiera ser aparente, permiten ahondar más allá de lo que pensaba. Deseaba y anhelaba constantemente una llegada que era prometida en mis sueños, pero he olvidado la importancia que puede llegar a tener el propiamente tal caminar. Vivimos expectantes, pero nos centramos tanto en la expectación que nos olvidamos el paso más importante, el hecho de vivir. Con la facilidad a la que nos acostumbramos al tiempo, lo malgastamos y perdemos entre momentos que tan solo se repiten una y otra vez. Olvidamos de valorar la belleza de los minutos, un arte que resulta inolvidable, a favor de observar cómo nuestra vida se desliza de entre nuestras manos. Eso realmente es la vida, la constancia de un camino al que lo viviéramos como si quisiéramos tan solo distanciarnos de él en todo instante. Llamamos alegría tan solo unos pocos instantes y soltamos el balance con la facilidad en la que un sentimiento de tristeza se apodera. Vemos la calma como algo que debiera habitar a partir de las situaciones y no de lo personal, obviando nuestra responsabilidad ante la vida que se encuentra frente a nosotros. Es evidente e inevitable el hecho de soñar, desear tan solo encontrarse bajo las situaciones que tanto esperábamos, encontrarnos frente a frente el objetivo que tanto deseamos. Pero es también requerido para llegar el abandonar la frustración del avanzar a través de las situaciones, entregar aquellos sentimientos que habitan en nuestro corazón sin temor, pues se tratan de la esencia de nuestro ser. Las caídas son garantizadas e incluso en ocasiones a las victorias dudosas, pero no hay mayor belleza que una vida que haya sido realmente aventurada, a que tan solo observar el paso del tiempo marchitarse frente a nosotros. Si la posibilidad habita, ¿no sería mejor vivirla que tan solo imaginarla? Es claro, serán pocas las ocasiones que se desenvolverán a la expectativa establecida, pero aún así en el reflejo que habita en el agua que está en calma, entrega una paz que resulta inevitable de aferrarse. Ante la lluvia de las situaciones nos encontramos empapándonos en toda esta experiencia que llega a ser la vida, sin temor alguno ante el futuro que pueda habitar. A pesar de la aparente tristeza que pueda llegar a existir en las situaciones, esta sensación es especial. Poder respirar y sentirnos vivos, poder pensar en un amanecer donde sea factible la salida del sol, y que aunque habite la niebla, el tan solo hecho de una vez más respirar hace que todo valga la pena. Es difícil y complejo disfrutar de lo que nos rodea cuando nuestra mente no se encuentra despejada, ello no implicando nuestra extrema necesidad del conformismo, desear la repetición de patrones a pesar de nuestro conocimiento, que nada será igual a lo previo que ha sido establecido, manteniéndose tan solo la esencia de lo que se encuentra en nuestro interior. Si tan solo no nos arriesgamos, perderemos tan solo la ocasión y estas intenciones tan solo se desvanecerán. Dudar a perderse después de todo es como temer a sentir. Si ya nos encontramos en este camino, ¿por qué no tan solo vivirlo? Justificamos e indicamos maneras en las que pensamos que son correctas. Deseamos que todo se plantee como lo hemos esperado, pero aún así nos olvidamos de disfrutar del desconocimiento, la belleza de una historia que siempre nos sorprenderá, como una flor en crecimiento. Podemos pensar en su figura, pero aún así sus pétalos contarán historias que nunca serán vistas previamente. En su tallo, la fortaleza resiliente habitando, a la espera de la lluvia sin temor alguno, siendo a partir de esos instantes los que le entrega la motivación suficiente para seguir respirando y entregando color a esta vida, sobre todo teniendo tan poco garantizado en este espacio que puede ser la vida, donde el fin aparentará la única entrega que se nos realizará, el resto siendo un espacio en blanco a la espera que hagamos la obra de arte que tanto deseamos. Entre la imperfección encontraremos los aprendizajes que necesitamos para dar los colores que esperamos, abandonando pues la frustración es la manera que nos permitiremos el hecho de sorprendernos ante esta aventura que tan difícil en ocasiones puede llegar a ser, convirtiendo cada día en la posibilidad que tanto esperábamos y cada alegría en una memoria que nos puede llegar a acompañar. Claro que por el ayer no habrá más que en ocasiones reflexionar para a partir de ello encontrar las enseñanzas necesarias para en el presente poder avanzar. Por ello, que no se convierta en un ancla que nos detenga en todo instante. De nosotros dependerá aquello que permitiremos que se convierta en una niebla que no nos permita avanzar o en la luz que iluminará entre la oscuridad.
La perspectiva es vital en un mundo donde todo puede llegar a ser subjetivo, donde requerimos una fortaleza más profunda que todo lo que puede llegar a habitar en el entorno, pues por más que dar cierre ante las situaciones provoque un temor que sea inevitable de notar, eso es lo que nos permite dar paso ante los instantes del mañana que tanto esperamos. Despejemos por un instante nuestra mente, permitamos que la claridad una vez más entre en nuestro cuerpo, la necesidad de un orden de prioridades a establecer para permitir el avance de las situaciones, soltar aquello del ayer para permitir aquello del presente. Es evidente que los sentimientos regresarán y a ellos tendremos que escuchar, pues esconder no evitará que el sentimiento deje de existir. Más bien permitiremos su crecimiento, aferrándose ante la oscuridad de las situaciones en todo momento, haciendo que el reflejo que puro antes habitaba se oscurezca más y más. Es requerido de permitir al río fluir para que podamos lentamente formarnos y llegar a aquel lugar que tanto esperamos, encontrando el balance sin importar de las situaciones dificultosas que puedan habitar. Fácil puede llegar a aparentar en ocasiones, pero será a través de los desafíos que podremos encontrar los caminos más escondidos, aquellos recónditos que son inesperados, pero que entregan la satisfacción de una aventura que es totalmente nueva. Por ende, que los pensamientos no nos perturben, que las dudas no se conviertan en tormentos, más allá que las motivaciones que se nos entregan para descubrir este mundo, donde las preguntas habitan y sus respuestas serán entregadas por nuestro corazón, definiendo así una obra de arte que será inolvidable. Observando y conociendo, disfrutando, admirando y viviendo esta aventura que puede llegar a ser la vida, la suavidad con la que nos arropa el calor del sol, incluso la calma que nos puede entregar la lluvia que cae sin desenfreno ante el suelo, marchitándose así la suciedad que antes habitaba. Claro que en un proceso de limpieza, la dureza de estos instantes dañará las expectativas que teníamos, pero soltando será la forma en que encontraremos de vuelta al camino al que tanto nos habíamos alejado. Y si este resulta no ser el mismo al que tanto esperábamos, será aquel camino que construiremos con el paso de los instantes. No condicionemos pues el camino que vamos a recorrer, solo establezcamos aquello que proviene de lo más profundo de nuestro corazón. Será a través de tan solo permitir a la vida avanzar en la que podremos disfrutar, sin implicar ello soltar aquello que esté pendiente de nosotros, donde sea requerido entregar la fortaleza a nuestro corazón sin temer ante las caídas, que ello sea pues el camino a dirigirse, que la fuerza sea con la mayor motivación y con la intención de todo aquello que tanto soñamos y anhelamos, observar el horizonte para que ello sea nuestro destino, sin temer ante el futuro, amando esta aventura que puede ser la vida, aprender del ayer para que así podamos avanzar en el presente y disfrutar del presente, pues se trata de la obra de arte que estamos creando. Vivir después de todo no tiene reglas establecidas más que aquellas que sean para convivir, donde los caminos son múltiples y las posibilidades eternas, donde el futuro nos sorprende en cada ocasión y nuestro corazón y alma la compañía que siempre tendremos, observando y disfrutando de la belleza de un amanecer, una sinfonía que jamás olvidaremos, armonías que entran a nuestro corazón con la rapidez de un instante. Lo que antes era algo que temíamos se convierte en algo que ya es conocido, una aventura que vivimos y lentamente desciframos. Quizás la respuesta que tanto esperaba no llegara, quizás el mañana sea más desconocido de lo que esperaba, quizás los patrones en ocasiones regresarán, pero en el hoy viviré y me aventuraré, conoceré y disfrutaré, aferrándome a la voluntad de mi corazón. Es requerido pues, sin importar de las situaciones, encontrar aquella paz que no esté pendiente del entorno, más bien aquella que habita en la profundidad de nuestro corazón, comprendiendo y soltando el dolor del ayer, hoy y futuro, aferrándonos a la aventura que nos espera ante el mañana. El dolor puede ser garantizado y la tristeza inevitable, pero aún así en estos instantes de balance y melancolía, una vez más observo el reflejo y la claridad del agua, una claridad que resulta tan solo calmante y llena de belleza, en este paraíso llamado vida, lleno de aventuras por vivir, sueños que perseguir y alegrías por sentir.